Panorama bíblico número 26. La iglesia. Iglesia significa asamblea o congregación. No es una organización ni institución, sino un organismo viviente, formado por todos los creyentes redimidos por el Señor Jesucristo. Jesús dijo que iba a edificar su iglesia y que nada la podía destruir, indicando que la iglesia va a la ofensiva, conquistando y estableciendo el reino de Cristo. El primer período de la historia de la iglesia se conoce como la iglesia primitiva, e incluye el tiempo de los apóstoles desde el día de Pentecostés hasta finales del primer siglo de la era cristiana. La palabra Pentecostés viene del griego Pentecoste y significa 50, haciendo alusión precisamente a los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta el Pentecostés, el cual está asociado con la fiesta de las semanas o la fiesta de las cosechas. Se trataba de una celebración que tenía lugar 7 semanas o 50 días después de la Pascua, en la que se daba gracias a Dios por el primer fruto de las cosechas. El Espíritu Santo llegó para quedarse 50 días después que Jesús resucitó, ya que Él es el primer fruto de la resurrección, el que resucitó para nunca volver a morir. Y con ello tenemos la garantía que nosotros vamos a resucitar y vivir para siempre con Él. La celebración judía del Antiguo Testamento, en referencia al Pentecostés, apuntaba hacia este momento en la historia, cuando llegó el Espíritu Santo y dio comienzo la Iglesia de Cristo. Aquí nació la Iglesia. El Espíritu Santo vino ese día para habitar en cada creyente y de esa forma capacitarlo para testificar y servir a Cristo. Las palabras testigo y testimonio aparecen más de 30 veces en el libro de los Hechos, quien su autor es Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Los creyentes redimidos somos testigos de Jesucristo, y el mejor ejemplo de cómo hacerlo lo vemos en la iglesia primitiva. Hechos 1, del 8 al 9 dice así: «Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Aquellos discípulos, los cuales ahora eran 120, y que reunidos en un edificio oraron por 10 días, pudieron testificar con valentía a la gente de Jerusalén, porque estaban llenos del Espíritu Santo. De forma milagrosa, con diferentes lenguas, hablaron las maravillas de Dios, de manera que muchos de los judíos de diferentes partes del mundo les oyeron hablar en su idioma nativo. El centro de la predicación de Pedro fue la muerte y la resurrección de Cristo, y el llamado para la gente a arrepentirse de sus pecados. Como evidencia externa de una conversión auténtica, les dijo que se bautizaran, y ese día creyeron y se bautizaron 3,000 personas. La iglesia creció rápidamente en Jerusalén, y esto enfureció a los fariseos y a las demás sectas religiosas, pues cuando crucificaron a Jesús, creyeron que ese había sido el final de todo. El hecho de que se predicaba la resurrección de Jesús era peor para ellos, y trataron de silenciar el testimonio de los discípulos cuando los amenazaron para que no predicaran más de Jesucristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Los líderes religiosos tuvieron que hacer uso de la violencia para tratar de callar a los testigos de Jesucristo, tanto así que a pedradas mataron a Esteban, cuando les testificó con poder y valentía. Por la muerte del primer mártir, Esteban, muchos creyentes tuvieron que huir de Jerusalén. Lo que parecía algo negativo fue realmente una bendición, ya que por la persecución salieron difundiendo el mensaje por todas partes, comenzando por Judea y Samaria. El líder más destacado en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos es el apóstol Pedro. Dios utilizó a Pedro para abrir la puerta a los gentiles cuando testificó en la casa del centurión romano llamado Cornelio. Cuando Pedro les explicó a los hermanos en Jerusalén la manera en que habían entrado los gentiles a la iglesia, adoraron diciendo: «De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida». El evangelio se difundió rápidamente y muchos gentiles, es decir, los no judíos, se convirtieron a Jesucristo.
la iglesia llegó a ser muy grande en Antioquía, la capital de la provincia romana de Siria. Esta iglesia se convirtió en el centro del cristianismo de los que no eran judíos. Aquí se les llamó cristianos, por primera vez, a los creyentes. Muchos cristianos fueron por todo el imperio romano llevando su fe y su testimonio, algunos como misioneros de forma estratégica, y otros sencillamente compartían de su experiencia en Cristo con otra gente. Un fariseo fanático llamado Saulo de Tarso consintió con la muerte de Esteban, pero después, mientras perseguía a los cristianos en su viaje a Damasco, Cristo se le apareció en el camino y lo llamó a su servicio. Este hombre, a quien conocemos con el nombre de Pablo, se dedicó a predicar a los gentiles, ya que hasta este momento el mensaje había circulado exclusivamente entre los judíos. Otro creyente fiel, Bernabé, usado por el Señor grandemente, fue quien buscó a Pablo para ayudar en la iglesia de Antioquía, y juntos respondieron al llamado de Dios cuando se les envió como misioneros. El primer viaje misionero de Pablo y Bernabé se centró en la región de Galacia, donde Pablo estableció iglesias en cada ciudad importante. En su segundo viaje, Pablo respondió al llamado de Macedonia, y allí inició su ministerio en Europa. Su estancia más extensa durante ese viaje fue de 18 meses en la ciudad de Corinto. En su tercer viaje, Pablo se concentró en Asia Menor. Durante ese viaje pasó 3 años en la ciudad de Éfeso. Después de su tercer viaje misionero, cuando Pablo regresó a Jerusalén, fue arrestado y hecho prisionero por 2 años. Sus enemigos, los religiosos judíos, siempre estaban detrás de él tratando de destruir el trabajo que hacía. Prácticamente los soldados romanos lo protegieron de morir por manos de sus enemigos, pero fue llevado a Roma, donde permaneció en una casa rentada, bajo custodia por 2 años. Pablo fue liberado para continuar su actividad misionera, pero fue hecho preso de nuevo y murió como mártir en el año 64 después de Cristo. Es probable que Pedro murió como mártir alrededor de ese mismo tiempo también. El libro de los Hechos se puede dividir en 3 secciones, cada una con la letra P: Pentecostés, Pedro y Pablo. Las primeras letras de las áreas principales de los 4 viajes de Pablo son G-E-A-R: Galacia, Europa, Asia y Roma. Las promesas de Dios de restaurar el reino de Israel quedó en pausa por el rechazo de la nación hacia Jesús. Sin embargo, el pequeño remanente de judíos creyentes, como lo fueron los apóstoles y los primeros misioneros, cumplieron la gran comisión cuando llevaron el Evangelio a todo el mundo. Por esa causa nos llegó hasta nosotros. Aunque el libro de los Hechos quedó escrito para nuestro beneficio, en un sentido la historia de la Iglesia se sigue escribiendo, porque tú y yo y otros millones de creyentes seguimos dando testimonio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Preguntas. Número 1. ¿De qué forma se conoce al primer período de la historia de la Iglesia? Número 2. ¿Qué significa Pentecostés y de qué se trata? Número 3. ¿Qué cosa positiva causó la persecución de la Iglesia en Jerusalén? Número 4. ¿Cuál fue la primera iglesia donde se concentraron los gentiles y qué nombre se les dio a los creyentes? Número 5. ¿Cómo se puede dividir el libro de los Hechos y cuáles fueron los lugares que Pablo visitó en sus viajes? Versículo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Oración. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú has llenado nuestro ser con el Espíritu Santo para que proclamemos tus maravillas sin ningún temor en los lugares donde nos has puesto. Amén.